Los relojes de péndulo marcaban la medianoche cuando Lord Valerius Blackthorne entró en el salón del consejo con paso firme, su capa negra ondeando tras él como si estuviera viva. Sus botas resonaban sobre el mármol antiguo mientras el resto de los presentes guardaban un silencio sepulcral. No era necesario anunciar su llegada. El frío que emanaba de su presencia era suficiente para que todos supieran que el Alfa había llegado. Las paredes de piedra del castillo Sangre Moon, talladas hace 8 siglos, parecían encogerse ante su figura. Los candelabros de hierro forjado proyectaban sombras que danzaban como espectros sobre los rostros pálidos de los 7 ancianos del consejo vampírico. Estos permanecían inmóviles en sus tronos de obsidiana, sus ojos brillando con tonalidades carmesí en la penumbra. Valerius tomó su lugar en el centro del círculo formado por los ancianos. A sus 500 años, era joven para un alfa, pero su poder era indiscutible. Su rostro parecía esculpido en mármol blanco, rasgos angulosos, labios finos y firmes, y ojos de un gris metálico que ocasionalmente destellaban con un brillo plateado cuando su naturaleza sobrenatural se manifestaba. Su cabello negro caía en ondas ordenadas hasta sus hombros, enmarcando un semblante que no había mostrado una sonrisa genuina en décadas. Lord Blackthorne, pronunció Eleonora Nightshade, la más antigua del consejo, con voz suave pero firme. Los clanes del norte han enviado otro mensaje. Las incursiones de los cazadores se intensifican. Han perdido 3 aquelarres en el último mes. Valerius permaneció impasible. ¿Y esperan que yo resuelva lo que su incompetencia ha causado? Esperan que su alfa cumpla con su deber, respondió otro anciano, Cornelius Ravencroft, cuyos ojos negros como pozos parecían absorber la luz. El equilibrio entre nuestros clanes se desmorona. Los Lycans aprovechan nuestra debilidad para reclamar territorios ancestrales. Un silencio tenso llenó la sala. Valerius sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Había evadido este momento durante décadas. 5 siglos has caminado entre nosotros, continuó Eleonora. 5 siglos liderando sin una compañera, sin un heredero. Mi poder no necesita herederos, respondió Valerius con voz gélida. Y no necesito una compañera para gobernar. No se trata de tu necesidad personal, intervino Madeleine Crimson Blood, cuyos largos dedos pálidos tamborileaban sobre el brazo de su trono. Se trata de la supervivencia de nuestra especie. Los clanes Lunar Dragon han propuesto una alianza matrimonial. La princesa Isadora. Valerius contuvo un gruñido. Los Lunar Dragon, el clan de vampiros más antiguo de México, gobernaban vastos territorios desde las profundidades de la Sierra Madre. Un clan poderoso con linaje puro que se remontaba a la época precolombina, mezclando sangre vampírica europea con la magia ancestral azteca. Su magia de sangre era legendaria y temida incluso entre los inmortales. Una alianza matrimonial, repitió Valerius con desdén, como si fuéramos humanos intercambiando ganado. Es un acuerdo político, Valerius, dijo Eleonora con tono conciliador. La unión de los clanes Blackthorne y Lunar Dragon crearía la alianza más poderosa que nuestro mundo haya conocido, suficiente para contener a los Lycans y hacer retroceder a los cazadores. Valerius se acercó a uno de los ventanales góticos. Desde allí podía contemplar el valle envuelto en niebla y la luna llena que brillaba con un halo rojizo, presagio de tiempos sangrientos por venir. Su reflejo se difuminaba en el cristal, recordándole su naturaleza etérea atrapada entre mundos. ¿Y qué saben ustedes de la princesa Isadora?, preguntó finalmente sin volverse hacia el consejo. Es la tercera hija del rey Jiménez Lunar Dragon, respondió Cornelius. Educada en las artes oscuras de su linaje, posee el don de la clarividencia. Dicen que su belleza es inquietante, casi sobrenatural incluso para nuestra especie.
Valerius emitió un sonido de burla. La belleza es tan efímera como relevante. También dicen, continuó Madeleine, que ha rechazado a todos sus pretendientes, que es tan fría como tú, mi señor. Aquello captó momentáneamente su interés, aunque no lo demostró. El consejo ya ha votado, declaró Eleonora, irguiéndose en su asiento. La alianza matrimonial se llevará a cabo. Los Lunar Dragon esperan tu visita en 3 lunas para formalizar el acuerdo. Valerius se giró lentamente, sus ojos brillando con furia plateada. El aire a su alrededor pareció cristalizarse por el frío. ¿Os atrevéis a decidir sobre mi destino sin mi consentimiento? Nos atrevemos a salvaguardar el futuro de nuestra especie, respondió Eleonora sin inmutarse. Incluso si eso significa obligar a nuestro testarudo Alfa a cumplir con su responsabilidad. Valerius sabía que estaba acorralado. Durante siglos había ejercido su poder sin cuestionamientos, forjando alianzas a través del miedo y el respeto, nunca mediante compromisos personales. La idea de unirse a otra criatura por obligación le repugnaba. Para él, el matrimonio era una institución humana diseñada para controlar la reproducción y la propiedad, conceptos irrelevantes para seres inmortales como ellos. Sin embargo, también era consciente de la creciente amenaza. Los cazadores se habían vuelto más organizados, equipados con tecnología y conocimientos antiguos que hacían de ellos enemigos formidables. Y los Lycans, esas bestias, aprovechaban cada oportunidad para expandir sus territorios. 3 lunas, dijo finalmente con voz controlada. Visitaré a los Lunar Dragon. Evaluaré esta propuesta personalmente. No hay nada que evaluar, insistió Cornelius. El acuerdo no será definitivo hasta que yo lo declare como tal. Interrumpió Valerius con una mirada que hizo que incluso el anciano guardara silencio. Visitaré a esta princesa. Determinaré si es digna de compartir mi eternidad. Si no lo es, buscaremos otra solución. Los ancianos intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a desafiarlo abiertamente. Que así sea, concedió Eleonora con un gesto solemne. Partirás en 3 días con una escolta adecuada. Valerius abandonó el salón sin otra palabra, dejando tras de sí un rastro de escarcha en el suelo de mármol. A miles de kilómetros de distancia, en las profundidades de un antiguo templo reconvertido en palacio vampírico, Isadora Lunar Dragon observaba la misma luna rojiza desde un balcón tallado en la roca viva de la montaña. Su largo cabello negro, con reflejos azulados, caía como una cascada nocturna sobre su espalda descubierta. Un vestido de seda color sangre se adhería a su figura esbelta, contrastando con su piel olivácea, que conservaba un sutil tono dorado a pesar de siglos sin exponerse al sol. «¿Entonces es verdad?», preguntó sin volverse, sabiendo que su hermana mayor, Mariposa, acababa de entrar en sus aposentos. «¿Me han vendido al Alfa del Norte como si fuera una yegua de cría?», Mariposa suspiró, acercándose con pasos silenciosos. A diferencia de Isadora, ella vestía con colores terrosos y llevaba símbolos antiguos pintados en su piel expuesta, marcas de su posición como sacerdotisa del clan. «No es una venta, hermana, es una alianza. La supervivencia de nuestro linaje depende de ello». Isadora se giró, revelando unos ojos ambarinos con pupilas verticales, un rasgo distintivo de la sangre Lunar Dragon. «¿Por qué yo? Tú eres la primogénita. Carmina tiene más talento político. Yo estoy consagrada a los antiguos dioses. Mi sangre ya no me pertenece», respondió Mariposa. «Y Carmina, padre considera que su temperamento no sería compatible con Lord Blackthorn». «Ah, pero mi temperamento sí, ¿verdad?». Isadora soltó una risa amarga. «La hija problemática, la que se niega a alimentarse de humanos, la que practica magia prohibida en las catacumbas. Esa es la que envían al lobo feroz del norte».
Mariposa tomó las manos de su hermana entre las suyas. Sus dedos estaban marcados con antiguos símbolos rituales que parecían moverse en la penumbra. «He visto fragmentos de tu futuro, hermana», susurró con intensidad. «Tu destino está entrelazado con el del Alfa, de maneras que ni siquiera los ancianos pueden comprender. Hay propósito en esta unión». Isadora apartó las manos bruscamente. «No me hables de destino. He pasado 3 siglos forjando mi propio camino. Y ese camino te ha llevado precisamente a este momento», respondió Mariposa con serenidad inquebrantable. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Sin esperar respuesta, entró su padre, el rey Jiménez Lunar Dragon. A pesar de sus casi 2000 años, su aspecto era el de un hombre maduro en la plenitud de su fuerza. Vestía una elegante combinación de atuendos contemporáneos con elementos tradicionales. Un traje negro, impecable, adornado con bordados que representaban antiguos glifos de poder. «¿Isadora?», pronunció con voz profunda que parecía resonar desde las entrañas de la tierra. «El Consejo acaba de informarnos. Lord Blackthorn ha aceptado considerar la alianza. Llegará en menos de un mes». Isadora mantuvo la compostura, aunque sus ojos destellaron brevemente con un brillo dorado. «¿Considerar? Creí que el acuerdo ya estaba cerrado». Jiménez frunció el ceño. «El Alfa del Norte es conocido por su independencia, pero vendrá, y eso es lo importante». «¿Y si me rehúso?», preguntó Isadora, irguiéndose cuán alta era, aunque apenas llegaba al hombro de su padre. El aire en la habitación se densificó. Las velas parpadearon y el suelo pareció vibrar ligeramente bajo sus pies. Jiménez no necesitaba manifestar su poder de forma ostentosa. Su mera presencia era suficiente para recordar a todos por qué gobernaba el clan más antiguo de México. «No hay rehúso posible, hija mía», dijo con voz controlada. «Los tiempos de caprichos individuales han terminado. Cada clan debe sacrificar algo por la supervivencia colectiva. Tu hermana sacrificó su libertad para servir a los antiguos. Yo sacrifiqué a tu madre en la guerra de los 100 años sangrientos. Ahora te toca a ti». Isadora sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. «¿Y qué sacrifica él? ¿Qué entrega Lord Blackthorn en este intercambio, además de su preciosa soledad?» Jiménez sonrió levemente, mostrando la punta de sus colmillos. «Eso, mi querida hija, es algo que descubrirás por ti misma. Prepárate. Quiero que representes a nuestro linaje con la dignidad y el poder que corresponde a una Lunar Dragon». Cuando su padre abandonó la habitación, Isadora se volvió nuevamente hacia el balcón. La luna rojiza comenzaba a descender, y pronto llegaría el amanecer que ella, como todos los de su especie, debería evitar. «No seré un peón en su tablero», susurró para sí misma. «Si debo casarme con este Alfa del Norte, lo haré bajo mis propios términos». Desde las sombras de la habitación, Mariposa observó a su hermana con expresión preocupada. Había cosas que no le había contado a Isadora sobre sus visiones, imágenes de sangre derramada, de un amor que nacía entre cenizas, de una traición inminente que cambiaría el destino de todos los clanes para siempre. Los preparativos para la visita de Lord Blackthorn consumieron el Palacio Lunar Dragon durante las siguientes semanas. Sirvientes humanos bajo encantamiento trabajaban día y noche limpiando cada rincón, preparando habitaciones que habían permanecido cerradas durante siglos, desempolvando reliquias familiares para impresionar al distinguido invitado. Isadora, por su parte, había intensificado sus estudios de magia antigua en las catacumbas del palacio. Si debía enfrentarse a un Alfa de 500 años, necesitaría todas las ventajas posibles. Las catacumbas se extendían kilómetros bajo la montaña, con cámaras talladas en la roca que guardaban conocimientos prohibidos incluso para la mayoría de los vampiros. Allí,
rodeada de códices milenarios escritos en sangre sobre piel humana y tablillas de obsidiana con inscripciones que dañaban la vista de quien las miraba demasiado tiempo, Isadora se sumergía en rituales que mezclaban la antigua magia azteca con la nigromancia europea. «Esto es peligroso, incluso para ti», comentó una voz desde las sombras. Isadora no necesitó volverse para reconocer a Joaquín, su único confidente verdadero. Mitad vampiro, mitad espíritu de la montaña, Joaquín existía en un limbo entre realidades que le otorgaba una perspectiva única. Su forma cambiaba constantemente, a veces apareciendo como un joven atractivo de rasgos indígenas, otras como una sombra con ojos brillantes y en ocasiones como una niebla que susurraba. «Necesito protección contra él», respondió Isadora mientras trazaba símbolos con un pincel empapado en su propia sangre sobre un espejo de obsidiana pulida. «¿Contra Blackthorn o contra tu padre?», preguntó Joaquín, materializándose parcialmente junto a ella. Isadora sonrió con amargura. «Ambos representan amenazas diferentes. Mi padre quiere usarme. Blackthorn probablemente me vea como una molestia necesaria. He escuchado historias sobre él», dijo Joaquín, flotando alrededor del altar donde trabajaba Isadora. «Dicen que mató a su propio creador, que puede controlar el hielo y las tormentas, que su corazón fue arrancado por un demonio y reemplazado con un cristal negro». «Rumores», desestimó Isadora. «Todos los alfas acumulan mitos con los siglos». «También dicen», continuó Joaquín, inclinándose hacia ella, «que jamás ha tomado una compañera porque la única mujer que amó fue quemada por cazadores mientras él miraba, incapaz de salvarla». Esto captó la atención de Isadora, quien dejó de trazar símbolos por un momento. «¿Es eso cierto? ¿Importa? ¿Cambiaría eso tu opinión sobre esta unión forzada?» Isadora volvió a su trabajo con renovada concentración. «No, pero conocer las debilidades de mi enemigo siempre es útil». «¿Enemigo? Ya lo has decidido sin conocerlo. Cualquiera que intente dominarme es mi enemigo», respondió con firmeza. Joaquín guardó silencio por unos momentos, observándola completar el ritual. El espejo de obsidiana comenzó a brillar con un fulgor rojizo, absorbiendo los símbolos sangrientos que Isadora había trazado. «¿Qué has creado?», preguntó finalmente. «Un vínculo espejo», explicó ella. «Cuando Lord Blackthorn intente leer mi mente o influir en mis emociones, como todos los alfas hacen, este hechizo reflejará sus propios pensamientos de vuelta hacia él. Veré lo que él ve, sabré lo que él sabe». «Isadora», la voz de Joaquín se tornó grave, perdiendo su habitual tono burlón. «Jugar con la mente de un alfa podría destruirte. O podría salvarnos a todos», respondió ella con determinación. Un sonido lejano interrumpió la conversación. El resonar de trompetas ceremoniales que solo se utilizaban para anuncios reales. Isadora y Joaquín se miraron con sorpresa. «Es demasiado pronto», murmuró ella. «No debería llegar hasta dentro de 3 días. El alfa del norte parece ansioso por conocer a su prometida», comentó Joaquín con un tono que oscilaba entre la diversión y la preocupación. Isadora se incorporó rápidamente, guardando el espejo de obsidiana en una bolsa de terciopelo negro. «O ansioso por terminar con esto lo antes posible», respondió. «Vamos, es hora de conocer a mi futuro esposo». Mientras ascendían por las escaleras talladas en la roca viva, Joaquín se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un susurro. «Ten cuidado, Isadora. A veces lo que comenzamos como un juego de poder termina siendo algo completamente distinto». Isadora emergió de las catacumbas a través de un pasaje secreto en sus aposentos, justo a tiempo para escuchar el segundo anuncio. Lord Valerius Blackthorn, alfa de los clanes del norte, había llegado al Palacio Lunar Dragon con su comitiva. El destino que tanto había intentado evitar finalmente la alcanzaba.
Mientras se preparaba apresuradamente, colocándose un vestido ceremonial negro con incrustaciones de obsidiana y rubíes que simbolizaban gotas de sangre, Isadora juró que, pasara lo que pasara, no se convertiría en una simple pieza de intercambio. Si debía unirse al temido Alfa del Norte, se aseguraría de que él también pagara un precio por ello. Lo que no sabía era que, al otro lado del palacio, Lord Valerius Blackthorn albergaba pensamientos sorprendentemente similares mientras descendía de su carruaje negro tirado por caballos fantasmales. Su mirada plateada, escrutando la antigua fortaleza azteca con una mezcla de desdén y curiosidad. Para él, esta visita era una mera formalidad antes de encontrar una manera de eludir un matrimonio que nunca había deseado. Ninguno de los dos podía imaginar cómo el destino entrelazaría sus vidas en una danza de poder, sangre y, contra todo pronóstico, un sentimiento que ambos creían haber desterrado de sus inmortales corazones hacía siglos. El gran salón ceremonial del Palacio Lunar Dragón resplandecía bajo la luz de 1000 velas de cera roja. Las paredes de piedra negra, talladas con símbolos antiguos que combinaban tradiciones europeas y precolombinas, parecían vibrar con energía propia mientras la comitiva del norte avanzaba por el pasillo central. El techo abovedado, sostenido por columnas que imitaban serpientes entrelazadas, creaba sombras danzantes sobre los asistentes. Valerius caminaba con paso firme, su figura imponente destacando entre su séquito de 8 vampiros de alto rango que lo seguían a una distancia respetuosa. Vestía completamente de negro, como era su costumbre, pero para la ocasión había optado por un elegante atuendo que mezclaba lo contemporáneo con lo tradicional. Un traje de corte impecable con detalles en plata grabados con runas nórdicas. Y sobre sus hombros una capa de seda negra con interior carmesí que ondulaba como sangre líquida con cada uno de sus movimientos. Su rostro permanecía impasible mientras observaba a la corte Lunar Dragon reunida a ambos lados del pasillo. Vampiros de diversos linajes, algunos con rasgos claramente indígenas, otros que evidenciaban la mezcla de sangres antiguas, todos vestidos con opulencia que combinaba elementos mexicanos tradicionales con la moda inmortal europea. Los ojos de todos seguían su avance, algunos con admiración, otros con temor apenas disimulado y no pocos con evidente resentimiento. Al final del pasillo, sobre una plataforma elevada, el rey Ximenes Lunar Dragon aguardaba de pie junto a su trono de obsidiana tallada. A su derecha, Mariposa, vestida con el atuendo ritual de sacerdotisa que combinaba elementos aztecas con simbolismos vampíricos. A su izquierda, Carmina, la segunda hija, cuyos ojos fríos estudiaban al visitante con calculado interés. Pero no había señal de Isadora. Valerius llegó hasta la plataforma y realizó una reverencia medida, ni demasiado profunda como para sugerir sumisión, ni demasiado leve como para resultar irrespetuosa. Rey Ximenes Lunar Dragon, pronunció con voz grave y controlada, que resonó en el silencioso salón. Le agradezco su hospitalidad. Los clanes del norte saludan a sus hermanos del sur con respeto. Ximenes inclinó levemente la cabeza. Sus ojos, del color del ámbar antiguo con pupilas verticales, estudiaron al alfa con intensidad. Lord Blackthorn, su visita adelantada nos honra, respondió el rey, con tono que oscilaba entre la cortesía y una sutil advertencia. Aunque nos ha privado de tiempo para preparaciones adicionales. He encontrado que las primeras impresiones son más reveladoras cuando no hay demasiados preparativos, contestó Valerius con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. Un murmullo recorrió la sala. La tensión entre los dos poderosos vampiros era palpable, como dos depredadores evaluándose mutuamente. Una filosofía interesante, concedió Ximenes. Permítame presentarle a mis hijas, Mariposa, mi primogénita y sacerdotisa de nuestro clan.
Mariposa realizó una reverencia elegante. Su rostro, marcado con símbolos rituales, mantenía una expresión serena, pero sus ojos estudiaban a Valerius con una intensidad perturbadora, como si pudiera ver más allá de su carne inmortal. Y Carmina, mi segunda hija. Carmina, de belleza más convencional, pero no menos impactante, con cabello negro recogido en un elaborado peinado adornado con joyas de jade y obsidiana, inclinó su cabeza levemente. A diferencia de su hermana, no ocultaba su evaluación crítica del visitante. Valerius correspondió a ambas presentaciones con cortesía formal, pero su mirada recorrió el salón, buscando evidentemente a la ausente. «Me temo que noto una ausencia importante», comentó con tono deliberadamente ligero, aunque sus ojos habían adquirido un brillo plateado que delataba su irritación. Ximénez frunció el ceño y estaba a punto de responder cuando un sonido metálico resonó en el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia una puerta lateral que se abría lentamente. Isadora Lunar Dragon entró en el salón con paso tranquilo, casi despreocupado. Su vestido negro, con incrustaciones de obsidiana y rubíes, captaba y reflejaba la luz de las velas, creando la impresión de que llevaba estrellas y sangre adheridas a su piel. Su largo cabello negro, con reflejos azulados, caía libre sobre sus hombros y espalda, adornado únicamente con una sencilla tiara de plata antigua con un único rubí en el centro. A diferencia de sus hermanas, había optado por un maquillaje mínimo que acentuaba sus rasgos naturales y sus extraordinarios ojos ambarinos de pupila vertical. El silencio en la sala se hizo absoluto mientras avanzaba por un lateral, para unirse finalmente a su familia en la plataforma. Su tardanza era obviamente deliberada, un pequeño acto de rebeldía que no pasó desapercibido para nadie, especialmente para su padre, cuya mandíbula se tensó visiblemente. «Y esta es mi tercera hija, Isadora», pronunció Ximénez con voz controlada, quien parece haber olvidado la importancia de la puntualidad. Isadora realizó una reverencia perfectamente ejecutada, aunque había algo en la fluidez de su movimiento que sugería más burla que respeto. «Mis disculpas, padre. Estaba completando un ritual de purificación para tan importante encuentro», respondió con voz melodiosa que, sin embargo, contenía un filo apenas disimulado. «Lord Blackthorn, bienvenido a nuestro hogar ancestral». Valerius la observó con intensidad. Durante sus siglos de existencia, había conocido bellezas de todas las épocas y culturas, pero había algo en Isadora que captó inmediatamente su atención. No era solo su evidente belleza física, sino una cualidad etérea, casi sobrenatural incluso para los estándares vampíricos, como si no perteneciera completamente a este plano de existencia. «Lady Isadora», respondió finalmente inclinando levemente su cabeza. «Su reputación la precede». «¿Mi reputación?», preguntó ella, sosteniendo su mirada sin intimidarse. «Me pregunto qué historias habrán llegado hasta el frío norte». «Suficientes para intrigarme», contestó él con una sonrisa tenue que no revelaba nada. El intercambio de miradas entre ambos creó una nueva capa de tensión en el ambiente. Cualquiera con sentidos agudizados podía detectar el sutil despliegue de poder sobrenatural que ambos emanaban, como dos tormentas aproximándose lentamente. «Habrá tiempo para conversaciones», interrumpió Ximénez. «Hemos preparado un banquete para celebrar su llegada, Lord Blackthorn. Después podrán conocerse mejor, bajo la adecuada supervisión, por supuesto». Valerius apartó finalmente su mirada de Isadora. «Por supuesto», repitió con tono neutro. El banquete transcurría en el gran comedor del palacio, una sala circular excavada en la roca viva de la montaña. A diferencia del salón ceremonial, este espacio combinaba la antigua arquitectura con elementos modernos.
una mesa de obsidiana pulida en forma de media luna, donde se sentaban los anfitriones e invitados principales. Iluminación que mezclaba antorchas tradicionales con discretas luces eléctricas ocultas estratégicamente, y paredes decoradas con arte que abarcaba desde códices precolombinos hasta obras contemporáneas de artistas vampiros. Los sirvientes humanos, bajo trance hipnótico, servían copas de cristal tallado llenas de sangre de diferentes procedencias, como si se tratara de vinos de distintas cosechas. Para completar la farsa del banquete, también servían platos de comida elaborada que apenas sería tocada, una costumbre mantenida por muchos vampiros antiguos como recuerdo nostálgico de su humanidad perdida. Valerius ocupaba el lugar de honor a la derecha de Ximenes, mientras que Isadora había sido colocada estratégicamente frente a él, al otro lado de la mesa. Desde su posición podía observarla con detenimiento, notando detalles que antes habían escapado a su escrutinio. La pequeña cicatriz en forma de media luna cerca de su sien derecha, el modo en que sus dedos jugueteaban con el borde de su copa, la forma en que ocasionalmente sus ojos parecían cambiar de tonalidad cuando la luz incidía en ellos desde ciertos ángulos. «Espero que la sangre sea de su agrado», comentó Ximenes, rompiendo el silencio que se había instalado. «Es de nuestras mejores reservas, humanos alimentados exclusivamente con dietas especiales durante generaciones». «Exquisita», respondió Valerius después de dar un sorbo, «aunque noto un sabor peculiar». «Especias locales», explicó Carmina, interviniendo por primera vez. «Nuestros donantes consumen alimentos tradicionales con chile, vainilla y otras hierbas que aportan matices únicos a su sangre». Valerius asintió, apreciativo. «Una práctica interesante. En el norte tendemos a preferir sabores más puros». «¿Se refiere a sangre de europeos criados con dietas insípidas?», preguntó Isadora con falsa inocencia. Mariposa lanzó una mirada de advertencia a su hermana, pero Valerius simplemente sonrió, mostrando brevemente la punta de sus colmillos. «Me refiero a sangre sin aditivos artificiales», respondió, «pero estoy dispuesto a apreciar las tradiciones locales durante mi estancia». «Hablando de tradiciones», intervino Ximenes, «mañana por la noche celebraremos una ceremonia de luna de sangre en su honor. Una oportunidad para que conozca nuestros rituales más antiguos». «¿Luna de sangre?», preguntó Valerius, genuinamente interesado. «Un eclipse lunar», explicó Mariposa con voz suave pero autoritaria. «Un momento sagrado para nuestro linaje. La sangre de la luna fortalece nuestros lazos con los antiguos poderes». «Suena pintoresco», comentó Valerius. Isadora dejó escapar una risa contenida. «Para alguien que lleva el apellido Blackthorn y reside en un castillo llamado Sangremoon, encuentra nuestras tradiciones pintorescas». «Isadora», la voz de su padre contenía una advertencia clara. «Solo señalo la ironía, padre», respondió ella con una sonrisa dulce que no llegó a sus ojos. Valerius estudió a Isadora con renovado interés. «Lady Isadora tiene razón. Es hipócrita de mi parte juzgar tradiciones ajenas cuando las nuestras pueden parecer igualmente exóticas para otros. Me disculpo si mi comentario resultó ofensivo». El inesperado gesto diplomático sorprendió a todos en la mesa. Isadora entrecerró los ojos, claramente desconfiada de esta aparente concesión. La conversación derivó hacia temas menos controvertidos: los territorios que controlaban respectivamente, las últimas incursiones de cazadores, las tensiones con los clanes Lycan. Valerius respondía con precisión diplomática, compartiendo información suficiente para parecer cooperativo sin revelar vulnerabilidades estratégicas. Durante todo el intercambio, no dejó de observar a Isadora, quien permanecía mayormente silenciosa, limitándose a comentarios ocasionales, generalmente con un filo irónico.
En varias ocasiones intentó sutilmente explorar su mente, un hábito casi inconsciente para un alfa de su poder, pero encontró una resistencia inesperada, como si sus pensamientos rebotaran contra una superficie reflectante. Esto le intrigó profundamente. Pocos vampiros, incluso entre los más antiguos, podían bloquear su intrusión mental. Que esta joven vampiresa, de apenas 3 siglos según había sido informado, poseyera tal habilidad era notable. «Lady Isadora», dijo finalmente, aprovechando una pausa en la conversación general. «Tengo entendido que posee conocimientos en artes arcanas poco comunes». Isadora levantó la mirada de su copa. «Me temo que mi reputación nuevamente me precede. ¿Qué historias le han contado exactamente Lord Blackthorn? Que combina conocimientos de magia europea con tradiciones precolombinas. Una fusión poco común y potencialmente volátil». «Mi hija es una estudiosa», intervino Ximenez rápidamente. «Sus investigaciones son puramente académicas». «Por supuesto», concedió Valerius sin apartar la mirada de Isadora. «El conocimiento por el conocimiento mismo es una noble persecución». «¿Y usted, Lord Blackthorn?», contraatacó Isadora. «¿Qué artes practica además del dominio sobre el hielo y las tormentas?» Valerius pareció genuinamente sorprendido por la pregunta directa. «Veo que también han llegado historias del norte hasta aquí». «Las leyendas viajan rápido», respondió ella, «especialmente aquellas sobre corazones reemplazados por cristales negros». Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Incluso Carmina pareció contener la respiración ante la audacia de su hermana. Contra todo pronóstico, Valerius soltó una risa breve y profunda, el primer sonido genuinamente divertido que emitía desde su llegada. «Mi corazón permanece en su lugar original, Lady Isadora», respondió, «aunque algunos afirmarían que se congeló hace siglos». «Un corazón congelado puede descongelarse», intervino Mariposa con tono enigmático. «El hielo siempre cede ante el calor adecuado». Las miradas entre los comensales se cargaron de significados ocultos. «Propongo un brindis», dijo finalmente Ximenez, elevando su copa, «por nuevas alianzas y antiguos poderes, por la unión de norte y sur». Todos levantaron sus copas, incluidos Valerius e Isadora, quienes mantuvieron el contacto visual mientras bebían, como si continuaran una conversación silenciosa que nadie más podía escuchar. Después del banquete, Ximenez sugirió que Isadora mostrara a su invitado los jardines nocturnos del palacio, una concesión calculada para permitirles tiempo a solas, aunque bajo la discreta vigilancia de guardias estratégicamente ubicados. Los jardines eran una maravilla arquitectónica, construidos en terrazas talladas en la montaña, presentaban una colección de plantas que solo florecían de noche, muchas de ellas modificadas mágicamente para adaptarse a las necesidades estéticas y prácticas de los habitantes vampíricos. Flores de pétalos negros y azul medianoche, árboles cuyas hojas plateadas capturaban la luz lunar e incluso orquídeas que parecían sangrar un néctar rojizo que atraía a insectos nocturnos. Caminaban en silencio por un sendero de piedra pulida, bordeado por estanques donde flores de loto negras flotaban sobre agua perfectamente quieta. A lo lejos, el valle se extendía bajo un cielo estrellado, con luces de poblados humanos parpadeando como reflejos de las estrellas. «Debe encontrar todo esto muy diferente a su castillo en el norte», comentó finalmente Isadora. «Ciertamente», admitió Valerius. «Sangremoon está rodeado principalmente por bosques de coníferas y montañas cubiertas de nieve la mayor parte del año. La vegetación es menos exuberante». «¿Lo echa de menos?», preguntó ella con genuina curiosidad. Valerius consideró la pregunta por un momento. «Echo de menos la familiaridad, la predictibilidad del entorno». «¿Le disgusta lo impredecible, Lord Blackthorn?». «Al contrario,
Lo impredecible mantiene la existencia interesante después de siglos. Simplemente prefiero que lo impredecible ocurra en un entorno controlado. Isadora sonrió ante la contradicción. Una paradoja interesante. Se detuvieron junto a un estanque mayor donde una estatua antigua de piedra negra, representando a una deidad híbrida, mitad humana, mitad serpiente, emergía del agua. Sus ojos, incrustaciones de obsidiana, parecían seguirlos. ¿Puedo hacerle una pregunta directa, Lady Isadora? Preferiría que me llamara simplemente Isadora, respondió ella. Y sí, puede preguntar, aunque no garantizo una respuesta. ¿Qué opina realmente de este arreglo matrimonial? Isadora lo miró con sorpresa. Evidentemente no esperaba tal franqueza. Creía que los alfas preferían diplomacia y circunloquios, comentó. A veces la honestidad es más eficiente. Isadora se tomó un momento para considerar su respuesta, mirando hacia el horizonte distante. Lo considero una imposición arcaica, basada en políticas que tratan a los individuos como moneda de cambio, respondió finalmente con honestidad cortante. Una tradición que debería haber quedado en siglos pasados junto con otras barbaries que hemos superado. Valerius asintió lentamente, sin parecer ofendido por la contundente respuesta. Compartimos opinión en ese aspecto, dijo para sorpresa de Isadora. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó ella, girándose para enfrentarlo directamente. Por la misma razón que usted participa en este teatro. Obligaciones con nuestros respectivos clanes. Se miraron en silencio durante varios segundos, cada uno evaluando la sinceridad del otro. Los ancianos de mi consejo votaron unánimemente, continuó Valerius. Me veo obligado a considerar seriamente esta alianza, independientemente de mis preferencias personales. Mi padre simplemente lo decidió, respondió Isadora. En nuestro clan, su palabra es ley absoluta. Valerius dio unos pasos, contemplando una flor particularmente extraña que parecía emitir un tenue resplandor a su lado. He oído historias sobre sus experimentos con magia prohibida, comentó, cambiando aparentemente de tema. Isadora se tensó visiblemente. Historias exageradas, sin duda. ¿Lo son? Valerius se volvió hacia ella con intensidad renovada, porque cuando intenté leer sus pensamientos durante la cena, un hábito descortés, lo admito, encontré un reflejo muy particular, un escudo mental con características muy específicas que solo he visto en antiguos textos de nigromancia mezclada con magia de sangre azteca. El jardín pareció enfriarse súbitamente varios grados. Isadora mantuvo la compostura, pero sus ojos destellaron brevemente con un brillo dorado. ¿Está acusándome de algo, Lord Blackthorn? En absoluto, respondió él con calma estudiada. Solo confirmo que las historias sobre su curiosidad académica no son del todo exageradas. Isadora evaluó rápidamente sus opciones. Negar lo evidente sería inútil frente a alguien con la experiencia de Valerius. La magia es una herramienta, dijo finalmente. Su clasificación como prohibida o aceptable es arbitraria y generalmente establecida por aquellos que temen lo que no pueden controlar. Una perspectiva peligrosamente liberal, comentó Valerius, aunque había un matiz de admiración en su voz. ¿Y acaso usted nunca ha recurrido a prácticas que otros considerarían prohibidas?, contraatacó ella. Las historias sobre cómo obtuvo su poder como alfa incluyen rituales que harían estremecer incluso a vampiros antiguos. El rostro de Valerius se endureció levemente. Las circunstancias de mi ascenso a alfa son asunto privado. Y mis estudios mágicos también lo son, replicó ella con firmeza. Se miraron nuevamente, esta vez con una tensión diferente, un reconocimiento mutuo de que ambos guardaban secretos que preferían mantener ocultos. Propongo un acuerdo, dijo finalmente Valerius, suavizando su tono. Durante mi estancia aquí, intentemos conocernos sin las capas de rumores y expectativas impuestas por otros. Quizás descubramos que tenemos más en común de lo que aparenta. O quizás
Confirmemos que somos completamente incompatibles, sugirió ella. Eso también sería un resultado valioso, asintió él. En cualquier caso, me niego a que otros dicten el curso de mi existencia sin mi participación activa en la decisión. Isadora estudió su rostro, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo encontró una resolución similar a la suya propia. De acuerdo, concedió finalmente, sin pretensiones ni juegos diplomáticos entre nosotros. Pero le advierto, Lord Blackthorn, que no soy lo que mi padre o su consejo esperan de una futura esposa sumisa. Valerius sonrió levemente. Y yo no soy el monstruo de hielo que las leyendas han construido, aunque, añadió con un brillo peligroso en sus ojos plateados, tampoco estoy lejos de serlo. Antes de que pudieran continuar su conversación, percibieron la presencia de alguien acercándose. Carmina apareció en el sendero, su figura elegante recortada contra la luz de antorchas distantes. Padre solicita su presencia en la biblioteca, Lord Blackthorn, anunció con tono formal. Desea discutir los términos preliminares de la alianza. Por supuesto, respondió Valerius con una reverencia cortés hacia Isadora. Continuaremos nuestra conversación en otra ocasión. Mientras lo observaba alejarse junto a su hermana, Isadora sintió una mezcla confusa de emociones. El Alfa del Norte no era lo que esperaba, más complejo, más directo y, paradójicamente, más honesto de lo que los rumores sugerían. Esto no facilitaba sus planes, cualquiera que fuesen estos. Desde las sombras entre los árboles, la figura etérea de Joaquín se materializó parcialmente. «Es más astuto de lo que creías», comentó con tono divertido. «Y más peligroso», respondió Isadora en voz baja. «Detectó mi escudo mental». «¿Y eso te preocupa o te intriga?», preguntó Joaquín, flotando a su alrededor. Isadora no respondió inmediatamente. Su mirada seguía la figura distante de Valerius hasta que desapareció en el palacio. «Ambas cosas», admitió finalmente, lo cual lo hace aún más peligroso. Lo que ninguno de los dos podía saber era que, mientras Valerius seguía a Carmina por los pasillos del palacio, una sombra se deslizaba silenciosamente entre los muros antiguos, observando, evaluando. Una figura que no pertenecía ni al clan Lunar Dragon ni a la comitiva del norte. Un intruso cuya presencia alteraría irrevocablemente el delicado equilibrio de poder y el futuro de la alianza que apenas comenzaba a formarse. La comitiva de Lord Blackthorn se adaptó rápidamente a la rutina del palacio Lunar Dragon. Durante los días siguientes, Valerius se reunió con Ximenes para discutir los términos de la alianza, mientras sus acompañantes exploraban los alrededores, siempre bajo la vigilante mirada de los guardias del clan local. Por las noches, banquetes y ceremonias ocupaban las horas, rituales cuidadosamente coreografiados, donde cada gesto tenía un significado diplomático. Isadora había logrado mantener cierta distancia de su pretendiente, apareciendo solo cuando el protocolo lo exigía, respondiendo a sus preguntas con cortesía estudiada pero siempre evasiva. Sin embargo, podía sentir sus ojos plateados, siguiéndola constantemente, evaluándola, como si intentara resolver un enigma particularmente complejo. La noche de la ceremonia de la luna de sangre llegó finalmente. El palacio entero vibraba con anticipación mientras sirvientes y miembros del clan preparaban el antiguo templo circular en la cima de la montaña. Era una estructura abierta al cielo, con columnas de piedra negra talladas con figuras de serpientes y jaguares, y un altar central de obsidiana pulida que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. En sus aposentos, Isadora se preparaba con ayuda de doncellas humanas en trance. El vestido ceremonial era una obra maestra, tela negra tan fina que parecía humo solidificado, con incrustaciones de piedras rojas que formaban patrones de constelaciones antiguas sobre el tejido. Su cabello había sido trenzado elaboradamente con hilos de plata,
y pequeños fragmentos de obsidiana que tintineaban suavemente con cada movimiento. Mientras las doncellas terminaban los últimos detalles, Joaquín apareció en el espejo del tocador, su rostro translúcido, reflejándose donde debería estar el de Isadora. «Hay algo que debes saber», susurró, su voz apenas audible para evitar que las humanas lo percibieran. «He detectado una presencia ajena en el palacio. No pertenece a ninguno de los clanes conocidos». Isadora mantuvo su expresión neutral, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. «¿Cazadores?», preguntó en voz tan baja que solo un ser sobrenatural podría escucharla. «No, es algo diferente. Antigua, poderosa. Se mueve entre las sombras como si formara parte de ellas». «¿Amenaza?». «Incierta. Pero su interés parece centrarse en Lord Blackthorn y en ti». Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta anunció la llegada de Mariposa. Las doncellas se retiraron en silencio mientras la sacerdotisa entraba con paso solemne, vestida completamente de blanco, un contraste sorprendente con su habitual indumentaria oscura. «Es hora», dijo simplemente. Isadora asintió, levantándose con gracia fluida. Mientras seguía a su hermana por los pasillos del palacio, sus pensamientos giraban vertiginosamente. Una presencia desconocida observándolos era una variable peligrosa en una situación ya de por sí volátil. «La ceremonia de esta noche es más que un simple ritual», comentó Mariposa mientras ascendían por una escalera tallada en la roca viva. «Padre pretende que el eclipse selle simbólicamente la alianza entre nuestros clanes. Un matrimonio por poderes antes del matrimonio real», respondió Isadora con amargura apenas contenida. «Qué conveniente». Mariposa se detuvo, girándose para mirar directamente a su hermana. En la penumbra del pasillo, sus tatuajes rituales parecían moverse por voluntad propia sobre su piel. «Hay fuerzas en movimiento que van más allá de los deseos personales, hermana», dijo con voz grave. «He visto fragmentos del futuro, sangre y fuego, traición desde donde menos se espera. ¿Y tu solución es entregarme a un vampiro que apenas conozco?» «Mi solución es confiar en el destino», respondió Mariposa. «Y el destino ha tejido tu camino con el de Lord Blackthorn, por razones que ni siquiera yo puedo comprender completamente». Isadora contuvo una réplica mordaz. Discutir con su hermana sobre visiones y destino era inútil. En lugar de eso preguntó: «¿Has sentido una presencia extraña en el palacio últimamente?». Mariposa entrecerró los ojos, estudiando a su hermana con renovada atención. «¿Tú también la has notado?». «Joaquín la percibió», admitió Isadora. «Tu amigo espíritu». Mariposa sacudió la cabeza con desaprobación. «Deberías tener cuidado con las entidades que invocas, hermana. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente. Joaquín no es una invocación, es un amigo. Como quieras llamarlo, pero sí, he sentido algo, una vibración en los límites de mi percepción, como un eco de algo que debería haber desaparecido hace mucho tiempo». El sonido de trompetas ceremoniales interrumpió su conversación. La procesión hacia el templo había comenzado. El templo circular resplandecía bajo la luz de antorchas de fuego azul, colocadas estratégicamente para formar un patrón que representaba constelaciones antiguas. Los miembros más importantes de ambos clanes ya ocupaban sus lugares alrededor del perímetro, vestidos con sus mejores galas, mientras Jiménez y Valerius esperaban en lados opuestos del altar central. Cuando Isadora entró junto a Mariposa, un murmullo recorrió la asamblea. Incluso Valerius, siempre compuesto, pareció momentáneamente sorprendido por su aparición. Bajo la luz del fuego azul, Isadora parecía casi etérea, como si perteneciera más al reino de los espíritus que al mundo material. La ceremonia comenzó con Mariposa tomando su lugar como oficiante. Con voz clara y potente, comenzó a recitar antiguas palabras de poder en una lengua que mezclaba náhuatl clásico con latín arcaico.
una fusión lingüística que reflejaba la mezcla de tradiciones del clan Lunar Dragon. Mientras la sacerdotisa continuaba el ritual, Isadora escaneaba disimuladamente a los presentes, buscando cualquier señal de la presencia intrusa que Joaquín había mencionado. Sus sentidos, agudizados por siglos de práctica mágica, percibían algo, una vibración sutil en el aire que parecía concentrarse cerca de donde se encontraba Valerius. El Alfa del Norte permanecía impasible, su figura imponente recortada contra el altar de obsidiana. Vestía un traje ceremonial negro con detalles plateados que parecían capturar y amplificar la luz de las antorchas, y una capa que se movía suavemente a pesar de la ausencia de viento. Sus ojos, sin embargo, no seguían el ritual, sino que permanecían fijos en Isadora con una intensidad inquietante. Mariposa extrajo un cuchillo ritual de obsidiana pura, su hoja tan negra que parecía un corte en la realidad misma. La sangre une, la sangre vincula, la sangre recuerda, entonó elevando el cuchillo hacia el cielo donde la luna comenzaba a oscurecerse gradualmente por el eclipse. En esta noche sagrada, cuando la luna se tiñe del color de la vida, renovamos nuestros votos con los antiguos poderes. Extendió el cuchillo primero hacia Ximenes, quien sin vacilar extendió su palma. La hoja cortó limpiamente y la sangre del rey vampiro cayó sobre el altar en 7 gotas precisas, cada una produciendo un leve siseo al contacto con la obsidiana. Luego fue el turno de Valerius. El Alfa del Norte dio un paso adelante con expresión solemne, pero cauta. Extendió su mano y permitió que Mariposa realizara el corte ritual. Su sangre, notó Isadora, era más oscura que la normal, casi negra bajo la luz de las antorchas, y al caer sobre el altar, produjo un sonido diferente, como un suspiro helado. «Y ahora», continuó Mariposa, «la sangre de la futura unión». Isadora avanzó con paso firme, consciente de todas las miradas sobre ella. Cuando extendió su mano, sus ojos se encontraron con los de Valerius por encima del altar. Por un instante algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que nadie más percibió. El cuchillo descendió sobre su palma y su sangre se unió a las de Ximenez y Valerius en el altar. En el momento exacto en que la última gota tocó la obsidiana, la luna alcanzó la plenitud del eclipse, bañando el templo en una luz rojiza sobrenatural. El altar comenzó a emitir un resplandor oscuro, y las 3 muestras de sangre parecieron cobrar vida, entrelazándose en patrones complejos sobre la superficie negra. Mariposa entonó palabras finales de poder, sellando simbólicamente el pacto entre los clanes. Fue entonces cuando Isadora lo sintió, un cambio en la energía del templo, una vibración discordante que no formaba parte del ritual. Sus ojos se movieron instintivamente hacia un rincón en sombras, donde la oscuridad parecía más densa, más profunda que en el resto del templo. Valerius también lo percibió. Su cuerpo se tensó sutilmente, y sus ojos plateados adquirieron un brillo metálico mientras escaneaba el perímetro del templo. De repente, sin previo aviso, todas las antorchas se apagaron simultáneamente, sumiendo el templo en una oscuridad casi total, interrumpida únicamente por el resplandor rojizo de la luna eclipsada y el brillo antinatural del altar. «¡Protejan al rey!», gritó uno de los guardias, y el caos se desató mientras figuras se movían en la oscuridad, chocando unas con otras en confusión. Isadora actuó por instinto. Extendiendo ambas manos, murmuró palabras de poder y pequeñas esferas de luz azulada aparecieron, flotando por todo el templo, restaurando parcialmente la visibilidad. «Impresionante», susurró una voz a su lado. Se giró bruscamente para encontrarse con Valerius, que de algún modo había llegado hasta ella en medio del caos. Pero insuficiente, con un gesto fluido de su mano, el Alfa creó una neblina plateada que se extendió por el suelo del templo.
Donde la niebla tocaba las sombras más densas, éstas parecían retroceder como si fueran entidades conscientes. —¿Qué está pasando? —preguntó Isadora, manteniendo la calma a pesar de la situación. —Alguien ha corrompido el ritual —respondió Valerius con voz tensa—, y creo que ambos tenemos una idea de quién podría ser. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Todos se volvieron hacia el altar donde Mariposa se había desplomado, su cuerpo convulsionando, mientras la sangre del altar parecía elevarse en finos hilos que se adherían a su piel como parásitos. —¡Mariposa! —gritó Isadora corriendo hacia su hermana. Ximenez ya estaba allí, intentando sujetar a la sacerdotisa mientras ésta se retorcía en agonía. Sus ojos, completamente blancos, giraban descontroladamente en sus órbitas. El pacto está roto. La traición viene del interior. La antigua despierta, balbuceaba Mariposa entre espasmos, su voz distorsionada, como si múltiples entidades hablaran a través de ella. De pronto, una risa grave y melodiosa resonó por todo el templo, pareciendo provenir de todas partes y de ninguna simultáneamente. Las sombras en los rincones se densificaron, moviéndose contra las leyes naturales, convergiendo lentamente hacia el centro del templo. ¡Qué conmovedor!, dijo la voz, femenina pero con un timbre inhumano que erizaba la piel. Un ritual de unión transformado en el preludio de una masacre. Las sombras se condensaron, tomando forma gradualmente, una figura femenina alta y esbelta, vestida con un traje que parecía hecho de oscuridad líquida. Su rostro, de belleza sobrenatural, tenía una cualidad difícil de definir, como si constantemente cambiara sutilmente de forma. Su cabello largo y negro flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera sumergida en agua. —Selene —pronunció Valerius, su voz cargada de una emoción que Isadora no había escuchado antes en él. Genuino temor. La mujer sonrió, revelando colmillos que parecían demasiado largos, incluso para un vampiro. —Mi querido Valerius, qué descortés de tu parte no invitarme a tu compromiso. Después de todo lo que hemos compartido, tú no deberías existir —respondió él, colocándose instintivamente entre la aparición y el resto de los presentes. Te destruí hace 3 siglos. ¿Destruirme? Selene rió, un sonido como cristal rompiéndose. Oh, amor mío, no se puede destruir lo que nunca estuvo realmente vivo. Solo me enviaste a un largo, largo sueño. Isadora, todavía junto a su hermana convulsionante, observaba el intercambio con creciente comprensión y horror. Esta era la presencia que Joaquín había detectado, la vibración discordante que Mariposa había sentido en los límites de su percepción. —¿Quién es ella? —preguntó Isadora a Valerius, su voz baja pero firme. Fue Selene quien respondió, sus ojos, negros con pupilas verticales doradas, fijándose en Isadora con interés depredador. —¿No le has hablado de mí, Valerius? ¡Qué desconsiderado! Soy su primer y verdadero amor, la que lo transformó en lo que es hoy, su creadora. Un jadeo colectivo recorrió el templo. Incluso Ximenez pareció momentáneamente desconcertado por la revelación. —Mentira —respondió Valerius con voz gélida—. Eres una aberración, un experimento fallido de los antiguos. Te alimentaste de mi sangre mientras dormía, robándola durante décadas para crear un vínculo artificial. Detalles, detalles, desestimó Selene con un gesto elegante de su mano. Sus uñas, notó Isadora, eran negras y afiladas como garras. Lo importante es el resultado. El vínculo existe, y ahora que has mezclado tu sangre con la de esta, niña, miró despectivamente a Isadora, he podido rastrearte finalmente. La situación empeoró rápidamente. Guardias de ambos clanes formaron un círculo protector alrededor de Ximenez, Isadora y la convaleciente Mariposa, mientras Valerius permanecía frente a Selene. Si has venido por mí, aquí estoy,
dijo Valerius, su voz adquiriendo un tono metálico, mientras sus ojos brillaban con furia plateada. «Dejemos a los demás fuera de esto». «Oh, pero eso sería tan aburrido», respondió Selene con falsa dulzura. «Además, tu pequeña prometida me intriga. Puedo sentir su poder desde aquí, tan crudo, tan descontrolado. Me recuerda a ti, hace siglos». Con un movimiento demasiado rápido para seguirlo a simple vista, Selene se abalanzó hacia Isadora. Valerius intentó interceptarla, pero la criatura parecía desmaterializarse parcialmente, atravesando su defensa como niebla oscura. Isadora apenas tuvo tiempo de levantar un escudo mágico antes de que Selene estuviera sobre ella. El impacto fue brutal, enviando a ambas, rodando por el suelo del templo, en un remolino de tela negra y cabello enmarañado. ¡Qué interesante!, exclamó Selene, sujetando a Isadora por la garganta con fuerza sobrenatural. Magia de sangre azteca, mezclada con nigromancia europea. ¡Qué combinación más deliciosa! Con un esfuerzo supremo, Isadora logró pronunciar palabras de poder. El espejo de obsidiana que había creado días atrás como protección mental brilló en su interior, amplificándose hasta manifestarse físicamente. Un destello cegador emanó de sus ojos, y Selene fue repelida con violencia, chocando contra una de las columnas del templo con fuerza suficiente para agrietarla. Aprovechando el momento, Valerius extendió ambas manos y el aire alrededor de Selene comenzó a cristalizarse, formando cadenas de hielo que resplandecían con energía arcana. «¡Ahora!», gritó a Isadora, «el hechizo reflectante». Sin cuestionarlo, Isadora canalizó su poder hacia el escudo mental, proyectándolo externamente. Un rayo de energía plateada surgió de sus manos, conectando con las cadenas de hielo de Valerius y creando una prisión de energía reflejante que encerraba a Selene. La criatura rugió de furia, su forma fluctuando entre humanidad y algo mucho más antiguo y terrible, con múltiples extremidades y rasgos que desafiaban la comprensión. «Esto no me contendrá para siempre», gritó, su voz distorsionándose hasta sonar como muchas voces superpuestas. «Tu sangre me pertenece, Valerius, y ahora también la de ella. ¿Qué hacemos con ella?», preguntó Isadora manteniendo el hechizo con visible esfuerzo. «No podemos destruirla, no permanentemente», respondió Valerius con grim determinación. «Ya lo intenté una vez». «Entonces la contendremos», intervino la voz débil de Mariposa, quien se había incorporado parcialmente, apoyada en Ximenes. «En las catacumbas hay una cámara de contención diseñada para entidades como ella. Los antiguos la construyeron hace milenios». Selene rió nuevamente, un sonido que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. «¿Creen que no he estado observándolos durante semanas? Conozco cada rincón de este palacio, cada pasadizo secreto, cada traidor entre ustedes». Esta última palabra cayó como una bomba entre los presentes. Miradas de sospecha comenzaron a intercambiarse entre miembros de ambos clanes. «Miente», declaró Ximenes con autoridad. «Intenta dividirnos». «¿Estás seguro, rey Ximenes?», ronroneó Selene, ahora extrañamente calmada dentro de su prisión. «¿Cómo crees que pude entrar a tu supuestamente impenetrable fortaleza? ¿Cómo supe exactamente cuándo realizar mi entrada? Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del templo se abrieron de golpe y Carmina entró con expresión de pánico. «Padre, nos atacan. Cazadores humanos han penetrado las defensas exteriores». El caos se intensificó. Selene aprovechó la distracción momentánea para lanzar un ataque psíquico devastador contra la barrera que la contenía. Isadora sintió como si un puñal helado se clavara en su mente y cayó de rodillas, luchando por mantener el hechizo. Valerius resistió mejor el ataque, pero incluso él mostró signos de tensión. «¡Isadora!», gritó, «debemos combinar nuestros poderes por completo». «¿Cómo?», preguntó ella entre jadeos. «La sangre»,
respondió él con urgencia. El ritual interrumpido. Podemos completarlo, crear un vínculo temporal que amplifique nuestras habilidades. Isadora dudó solo un instante. La situación era desesperada. Selene a punto de liberarse, cazadores irrumpiendo en el palacio y la sospecha de un traidor entre ellos. «Hagámoslo», decidió. Con un movimiento fluido, Valerius se acercó al altar donde aún brillaban las tres sangres mezcladas. Tomando el cuchillo ritual, hizo un nuevo corte en su palma y extendió la mano hacia Isadora, quien repitió el gesto. Cuando sus manos sangrantes se unieron sobre el altar, una descarga de energía recorrió todo el templo. La conexión fue instantánea e intensa. Isadora sintió como si una tormenta de hielo invadiera su mente, mientras sus propias habilidades mágicas fluían hacia Valerius. Sus ojos cambiaron, los de él adquiriendo un tono dorado en sus iris plateados, los de ella desarrollando reflejos metálicos en su ámbar natural. Juntos, dirigieron su poder combinado hacia Selene. La prisión de energía se solidificó, volviéndose más brillante y estable. La criatura aulló de rabia, pero sus esfuerzos por liberarse resultaron inútiles contra el poder combinado de ambos. «Traigan el contenedor de alma», ordenó Jiménez a sus guardias, quienes salieron apresuradamente. Selene, viendo que estaba acorralada temporalmente, cambió de estrategia. Su forma se estabilizó nuevamente en la apariencia de una hermosa mujer, y su voz volvió a ser melodiosa y seductora. «Valerius, mi amor», dijo con falsa dulzura, «¿realmente quieres encerrarme por la eternidad? Después de todo lo que compartimos, después de todos los secretos que conozco sobre ti». Los guardias regresaron portando un cofre de cristal negro, decorado con símbolos arcanos que brillaban tenuemente. «¿Quieres que tu nueva novia sepa la verdad sobre cómo te convertiste en Alfa?», continuó Selene desesperadamente. «Sobre la masacre de los inocentes, sobre el pacto con la entidad del abismo». Valerius mantuvo su concentración, pero Isadora, conectada mentalmente con él a través del vínculo recién formado, percibió una perturbación en sus pensamientos, un oscuro remolino de culpa y arrepentimiento. «No la escuches», dijo Isadora, apretando con más fuerza la mano de Valerius. «Está manipulándote». «Pero no estoy mintiendo», insistió Selene con una sonrisa cruel. «Pregúntale por qué nunca puede dormir durante la luna nueva. Pregúntale por qué hay una habitación en Sangremoon Castle a la que nadie puede entrar. Pregúntale por los 13 niños». Algo en esta última frase pareció quebrar momentáneamente la concentración de Valerius. El vínculo entre él e Isadora fluctuó, y la prisión que contenía a Selene tembló visiblemente. Aprovechando esta debilidad, Selene lanzó un último y desesperado ataque mental. Una explosión de energía oscura surgió de ella, dirigiéndose principalmente hacia Valerius, pero alcanzando también a Isadora a través del vínculo compartido. Imágenes horribles inundaron la mente de ambos. Una habitación circular con 13 pequeños lechos dispuestos en círculo. Niños pálidos conectados a tubos que drenaban su sangre. Valerius, más joven pero reconocible, supervisando el proceso con expresión impasible. Y finalmente, los mismos niños, ahora transformados en algo inhumano, siendo... Con un grito de rabia y dolor, Valerius cortó abruptamente el ataque mental. La temperatura en el templo descendió dramáticamente, y una tormenta de hielo y oscuridad se materializó alrededor de Selene, comprimiéndola hasta que su forma pareció colapsar sobre sí misma. «¡Ahora!», gritó a los guardias, que inmediatamente abrieron el cofre de cristal negro. Una fuerza de succión emanó del interior del contenedor, atrayendo la esencia comprimida de Selene. La criatura emitió un último grito de furia antes de ser completamente absorbida por el cofre, que los guardias cerraron inmediatamente con sellos mágicos.
El silencio cayó sobre el templo, interrumpido solo por los sonidos distantes de la batalla que continuaba en otras partes del palacio. Valerius e Isadora permanecían unidos por sus manos sangrantes, el vínculo entre ellos aún activo, pero debilitándose gradualmente. Se miraron, ambos conscientes de que ahora compartían conocimientos que nunca habían pretendido revelar. Ella había visto los oscuros secretos de su pasado, y él había percibido sus miedos más profundos y sus prohibidas ambiciones mágicas. «Debemos ocuparnos de los cazadores», dijo finalmente Jiménez, rompiendo el momento. «Sí», respondió Valerius, soltando lentamente la mano de Isadora. «Pero antes...» Su mirada se dirigió hacia Carmina, quien permanecía junto a la entrada del templo con expresión tensa. «¿Cómo supiste exactamente del ataque de los cazadores?», preguntó con voz peligrosamente suave. «¿Y cómo entraron en una fortaleza que, según todos, es impenetrable?». Carmina palideció visiblemente. «Yo fui informada por uno de los guardias exteriores». «Curioso», continuó Valerius avanzando lentamente hacia ella, «porque acabo de ver en la mente de Selene que su cómplice interno lleva un anillo muy particular, un anillo con un rubí tallado en forma de gota de sangre». Todas las miradas se dirigieron hacia la mano derecha de Carmina, donde efectivamente brillaba un anillo que coincidía con esa descripción. «Carmina». La voz de Jiménez estaba cargada de incredulidad y dolor. «¿Qué has hecho?». La segunda hija del clan Lunar Dragon mantuvo la compostura solo un instante más antes de que su rostro se transformara en una máscara de odio. «Lo que debía hacerse», espetó. «¿Crees que no sabía tus planes? ¿Que yo, tu hija más leal, sería ignorada mientras entregabas nuestra alianza más valiosa a la rebelde, a la que desafía nuestras tradiciones?» «Carmina, yo nunca...», comenzó Jiménez, pero ella lo interrumpió. «Mentira. Siempre preferiste a Mariposa por su don de visión y a Isadora por su poder mágico. Y yo, la diplomática, la estratega, relegada a organizar banquetes mientras mis hermanas recibían tu atención y respeto». En un movimiento desesperado, Carmina extrajo una daga ceremonial de entre sus ropas y se abalanzó hacia su padre. Varios guardias intentaron interceptarla, pero ella se movió con velocidad sobrenatural, esquivándolos a todos. Isadora reaccionó instintivamente, canalizando el poder residual de su vínculo con Valerius para crear una barrera de energía. La daga de Carmina chocó contra ella, generando un destello cegador. «¡Traidora!», gritó Carmina girándose hacia Isadora con furia salvaje. «Debiste morir en el ritual. Selene prometió que se encargaría de ti y del nórdico. ¿Y creíste a una criatura antigua conocida por su manipulación?», preguntó Isadora con genuina incredulidad. «Carmina, ¿qué te ofreció?». Por un momento, la duda cruzó el rostro de la vampiresa. «Poder», respondió finalmente. «El poder que me corresponde por derecho. Un lugar entre los alfa cuando la nueva orden se establezca». Valerius, quien había permanecido extrañamente quieto durante este intercambio, dio un paso adelante. «No hay ninguna nueva orden, Carmina. Selene te utilizó. Los cazadores que has dejado entrar masacrarán a cualquier vampiro que encuentren, sin distinguir entre clanes o lealtades». Como para confirmar sus palabras, el sonido de la batalla se intensificó, acercándose al templo. Gritos y explosiones resonaban por todo el palacio. «Necesitamos evacuar», declaró Jiménez con autoridad renovada. «Reagruparemos en el santuario subterráneo». Guardias se movieron para sujetar a Carmina, quien sorprendentemente no opuso resistencia, su rostro una máscara de confusión y horror creciente, como si apenas comprendiera la magnitud de su traición. Mientras el templo se vaciaba apresuradamente, Isadora se acercó a Valerius, quien permanecía inmóvil junto al altar, su mirada perdida en la distancia. «¿Viste?», dijo él simplemente. No era una pregunta. «Sí», respondió ella. «Entonces, ¿sabes qué soy realmente?».
Isadora guardó silencio por un momento, procesando las horribles imágenes que había presenciado en su mente. Finalmente dijo: «Vi lo que hiciste. También vi tu Ar. En las profundidades del Palacio Lunar Dragon, el santuario subterráneo ofrecía un refugio temporal. Tallado en la roca viva hacía milenios, sus paredes de obsidiana pulida brillaban tenuemente con runas protectoras antiguas que mantenían a los cazadores a raya. Antorchas de fuego azul iluminaban el espacio circular donde los supervivientes de ambos clanes se habían reunido, heridos y desorientados, mientras escuchaban el eco distante de la batalla que continuaba en los niveles superiores. Valerius permanecía apartado del grupo, una figura solitaria junto a una columna tallada con serpientes entrelazadas. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba signos de la tormenta interior que lo consumía. El vínculo de sangre con Isadora había expuesto sus secretos más oscuros, aquellos que había enterrado durante siglos bajo capas de hielo y distanciamiento. Isadora lo observaba desde el otro lado de la sala, donde ayudaba a Mariposa a recuperarse del ataque psíquico. Su hermana mayor respiraba con dificultad, pero sus ojos habían recuperado lucidez. «Ve con él», susurró Mariposa, apretando débilmente la mano de Isadora. «Lo que viene después requerirá que estén unidos». «¿Qué viste en tus visiones?», preguntó Isadora, estudiando el rostro marcado de su hermana. «Fragmentos, posibilidades, un camino bifurcado. En un sendero, oscuridad total. En el otro». Mariposa cerró los ojos, como si la imagen fuera demasiado intensa para contemplarla directamente. «En el otro, una luz tan brillante que quema». Isadora asintió lentamente, comprendiendo que su hermana no diría más. Con un último apretón de manos, se incorporó y cruzó la sala hacia donde Valerius permanecía aislado en su propio infierno personal. «Los cazadores han sellado todas las salidas conocidas», dijo como introducción, colocándose junto a él sin mirarlo directamente. «Mi padre está organizando una contraofensiva, pero estamos en desventaja numérica». Valerius no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, despojada de su habitual frialdad controlada. «Los niños eran huérfanos», dijo abruptamente, «huérfanos de la guerra, abandonados, moribundos. Eso me dije a mí mismo, que les estaba dando un propósito, una forma de trascender». Isadora guardó silencio, permitiéndole continuar. «Necesitaba su sangre inocente para el ritual que me convertiría en alfa. Selene me guió, me enseñó el procedimiento. Dijo que era necesario, que el poder requería sacrificio». Su voz se quebró levemente. «Lo que viste, lo que te mostró, es solo una fracción de los horrores que he cometido en 500 años. ¿Y te arrepientes?», preguntó Isadora finalmente, girándose para mirarlo directamente. Los ojos plateados de Valerius encontraron los suyos, y en ellos vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. «Cada día de mi existencia», respondió simplemente. Isadora asintió, procesando esta confesión. «También viste mis secretos, tu ambición por dominar la magia prohibida, tu plan para escapar de este matrimonio arreglado, utilizándome primero para obtener conocimientos del norte». Una sonrisa tenue apareció en sus labios. «Debo admitir que era un plan ingenioso». «Lo era», concedió ella con inesperada honestidad. «¿Hasta que qué?». Isadora dudó, buscando las palabras adecuadas. «Hasta que vi más allá del monstruo de las leyendas. Hasta que entendí que ambos somos creaciones de nuestras circunstancias, intentando reclamar nuestro propio destino en un mundo que nos ve como piezas de un tablero ajeno». Un estruendo lejano interrumpió su conversación. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. «Están usando explosivos», comentó Valerius, su instinto de supervivencia reactivándose. «Encontrarán este santuario eventualmente». «Lo sé». Isadora miró hacia donde su padre conferenciaba con los líderes de ambos clanes.
Pero hay algo más que debemos considerar. Selene, concluyó Valerius. El cofre de contención no la retendrá permanentemente, no después de que haya probado nuestra sangre combinada. Valerius estudió el rostro de Isadora con nueva apreciación. Tienes un plan. Tengo el principio de uno, corrigió ella. Y necesitaremos a Joaquín. Como si hubiera sido invocado por su nombre, el espíritu de la montaña se materializó parcialmente junto a ellos, su forma fluctuante más inestable que de costumbre debido a la presencia de tantos cazadores con objetos consagrados en el palacio. Los pasadizos más antiguos aún están intactos, informó Joaquín sin preámbulos. Puedo guiarlos a través de ellos hasta la cámara de los sacrificios. «La cámara de los sacrificios», repitió Valerius con cautela. «Un nexo de poder construido sobre un punto donde los velos entre dimensiones son más delgados», explicó Isadora. «El lugar donde los antiguos aztecas realizaban sus rituales más poderosos y donde los primeros vampiros del clan Lunar Dragon establecieron su conexión con los poderes primordiales». «¿Y qué propones exactamente?». Isadora miró hacia el centro de la sala, donde habían colocado el cofre que contenía a Selene, custodiado por guardias de élite. Atraerla a una trampa y enviarla a través del velo, a un lugar del que no pueda regresar jamás. Valerius consideró la propuesta, evaluando mentalmente las posibilidades de éxito. «Requeriría un sacrificio de poder sustancial», dijo finalmente, «y un anclaje poderoso en este lado para abrir el portal interdimensional». «Lo tenemos», respondió Isadora. «Nuestro vínculo de sangre, amplificado por el ritual interrumpido. No es un matrimonio completo, pero la conexión mágica existe y puede ser explotada». Una nueva explosión, más cercana esta vez, sacudió el santuario. Fragmentos de piedra cayeron del techo. El tiempo se agotaba. «Isadora». La voz de Ximenez resonó a través de la sala mientras se acercaba con paso firme. «Necesito que te unas al Consejo de Guerra. Debemos decidir cómo distribuir nuestras fuerzas para la contraofensiva». «Padre», respondió ella con determinación, «tenemos una alternativa, una forma de resolver ambas amenazas simultáneamente». Ximenez escuchó atentamente mientras Isadora explicaba su plan. Su rostro, normalmente impenetrable, mostró brevemente incredulidad seguida de resignación. «Es extremadamente peligroso», objetó. «El vínculo entre ustedes apenas se ha formado, podría desgarrar sus esencias». «Es nuestra mejor opción», insistió Isadora. «La única viable», añadió Valerius con gravedad. Ximenez estudió a ambos por un largo momento, reconociendo algo en su postura, en la forma en que instintivamente se habían colocado uno junto al otro. «Mariposa», llamó finalmente. La sacerdotisa se acercó lentamente, apoyada en un bastón improvisado. «¿Qué ven tus ojos en este camino?». Mariposa miró alternadamente a Isadora y Valerius, sus pupilas dilatándose hasta casi desaparecer el iris. «Dolor», susurró. «Transformación, un precio que deberá pagarse». Hizo una pausa, su respiración volviéndose irregular. «Pero también veo posibilidad, un nuevo amanecer que ninguno de nosotros creyó posible». Ximenez asintió lentamente. «Entonces que así sea». Se volvió hacia los guardias. «Preparen el cofre para transporte y traigan a la traidora». La cámara de los sacrificios, oculta en las entrañas más profundas de la montaña, permanecía prácticamente inalterada desde tiempos precolombinos. Una sala circular con un techo abovedado, donde se habían tallado constelaciones antiguas que brillaban con un resplandor verdoso antinatural. En el centro, un altar de piedra negra veteada con líneas rojizas que parecían pulsar como venas vivas. Joaquín los había guiado a través de túneles tan antiguos que ni siquiera los miembros más viejos del clan Lunar Dragon conocían su existencia. El grupo era reducido,
Valerius, Isadora, Jiménez, Mariposa, 4 guardias de élite transportando el cofre con Selene, y Carmina, esposada con grilletes especiales que suprimían sus habilidades vampíricas. «Este lugar», murmuró Valerius, absorbiendo la energía antigua que permeaba la cámara, «es más poderoso de lo que imaginaba. Los conquistadores españoles nunca lo encontraron», explicó Jiménez mientras los guardias colocaban el cofre cerca del altar. «Y nosotros lo preservamos intacto, utilizándolo solo en las circunstancias más extremas». Isadora ya se había adelantado hacia el altar, donde comenzó a preparar los elementos necesarios para el ritual. Un cuenco de obsidiana pulida, hierbas ancestrales de propiedades mágicas y el cuchillo ritual que habían utilizado durante la ceremonia interrumpida en el templo. «Necesitaremos sangre de ambos clanes para activar el portal», indicó, mezclando ingredientes con movimientos precisos que denotaban años de práctica. «Y un catalizador emocional poderoso». «¿Un catalizador emocional?», preguntó uno de los guardias con confusión. «Miedo, ira, dolor», explicó Mariposa, «o su opuesto, amor, sacrificio, esperanza». Carmina, que había permanecido silenciosa desde su captura, dejó escapar una risa amarga. «¿Amor? ¿Entre un matrimonio arreglado por conveniencia política? ¡Qué conmovedor!». «Silencio», ordenó Jiménez con voz cortante. «Ya has causado suficiente daño». La preparación continuó metódicamente. Valerius e Isadora trabajaban en perfecta sincronía, como si hubieran realizado este ritual juntos cientos de veces. El vínculo de sangre entre ellos facilitaba esta coordinación no verbal, cada uno anticipando las necesidades del otro. Cuando todo estuvo listo, Isadora se dirigió a los presentes. «Una vez que comencemos, no podremos detenernos. El portal se abrirá gradualmente y en el momento crítico liberaremos a Selene del cofre. La atracción interdimensional debería succionarla al otro lado». «¿Debería?», cuestionó uno de los guardias. «Es teoría antigua aplicada en circunstancias desesperadas», respondió Isadora con franqueza. «No hay garantías». «Hay más», intervino Valerius con voz solemne. «El vínculo que ancla el portal a esta dimensión, nuestro vínculo, sufrirá una presión extrema. Existe la posibilidad de que uno o ambos seamos arrastrados junto con Selene». Un silencio tenso cayó sobre la cámara mientras todos procesaban esta información. «Debe haber otra manera», dijo finalmente Jiménez, su voz traicionando preocupación paternal rara vez mostrada. «No la hay», respondió Isadora con suavidad. «No con el tiempo que tenemos». Como para enfatizar sus palabras, una explosión distante hizo temblar levemente el suelo bajo sus pies. Los cazadores continuaban su avance implacable. «Comenzaremos ahora», declaró Valerius, tomando posición en uno de los lados del altar. Isadora ocupó el lado opuesto, y ambos extendieron sus manos sobre el cuenco central. El ritual comenzó con palabras antiguas, un cántico que mezclaba lenguas olvidadas en una armonía inquietante. Mariposa se unió desde el perímetro, su voz añadiendo una capa de poder sacerdotal al conjuro. Jiménez y los guardias formaron un círculo protector alrededor, mientras Joaquín fluctuaba entre dimensiones, su forma etérea sirviendo como conductor adicional de energía. Isadora tomó el cuchillo ritual y, sin vacilar, hizo un corte profundo en su palma. Su sangre cayó en el cuenco, donde las hierbas comenzaron a sisear y emitir un vapor rojizo. Valerius repitió el gesto y cuando su sangre se mezcló con la de ella, el vapor se intensificó, adquiriendo tonalidades plateadas y doradas que se entrelazaban en patrones hipnóticos. El suelo bajo el altar comenzó a vibrar. Líneas de energía surgieron como venas luminosas, extendiéndose desde el centro hacia las paredes de la cámara, formando símbolos complejos que cambiaban constantemente. «Está funcionando», susurró Mariposa, sus ojos completamente blancos, mientras presenciaba el flujo de energías.
El aire en el centro de la cámara comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se estirara y comprimiera simultáneamente. Un zumbido bajo y constante llenó el espacio, aumentando gradualmente de intensidad hasta volverse casi doloroso para los oídos. «Prepárense para abrir el cofre», indicó Isadora, su voz extrañamente amplificada por las energías mágicas que fluían a través de ella. Los guardias se posicionaron, listos para activar los mecanismos de liberación. Fue entonces cuando todo comenzó a desviarse del plan. Carmina, aprovechando la distracción general, logró romper uno de sus grilletes con una fuerza nacida de la desesperación. Con un movimiento fluido, se abalanzó hacia el guardia más cercano, arrebatándole su arma ceremonial. «Si caemos, caeremos todos», gritó, lanzándose hacia el altar con intención de interrumpir el ritual. Ximenez intentó interceptarla, pero años de resentimiento y traición habían dotado a Carmina de una velocidad alimentada por la rabia pura. Su daga descendió en un arco mortal hacia las manos unidas de Valerius e Isadora sobre el altar. Lo que ocurrió después sucedió en fracciones de segundo, que parecieron estirarse eternamente. Joaquín, materializándose parcialmente, desvió la trayectoria de Carmina lo suficiente para que su ataque no alcanzara el ritual central. Sin embargo, la daga cortó profundamente el brazo de Isadora, provocando que una cantidad excesiva de su sangre cayera al cuenco. El equilibrio del ritual se alteró instantáneamente. El portal, que había comenzado a formarse como una apertura controlada, se expandió violentamente. La distorsión espacial creció, engullendo el altar y extendiéndose en ondas concéntricas. «¡El cofre ahora!», gritó Valerius. Los guardias activaron los mecanismos de liberación. El cofre se abrió con un siseo ominoso, y la esencia condensada de Selene emergió como una niebla oscura que rápidamente comenzó a tomar forma. «Al fin libre», resonó su voz inhumana a través de la cámara. Sus ojos, como pozos de oscuridad con pupilas doradas verticales, se posaron primero en Valerius y luego en Isadora. «Mis queridos catalizadores, qué generoso de su parte prepararme un festín dimensional». «No entiendes», respondió Valerius, manteniendo su posición a pesar del dolor evidente que le causaba el ritual descontrolado. «No estamos liberándote, estamos desterrándote». Selene rió, un sonido como cristal rompiéndose. «Oh, ingenuo Valerius, ¿crees que no reconozco este ritual? Es el mismo que usé para ascenderte como alfa. La misma puerta que abrí hace siglos, solo que esta vez ustedes han perdido el control». La verdad golpeó a Isadora con claridad repentina. Ella quiere el portal. Lo ha estado manipulando todo desde el principio para llegar a este momento. El caos se intensificó. El portal continuaba expandiéndose, ahora consumiendo parte del suelo y las paredes. Carmina había sido sujetada nuevamente, pero el daño estaba hecho. La sangre adicional de Isadora había sobrecargado el ritual. «Tenemos que cerrar el portal», gritó Mariposa por encima del estruendo creciente. «No podemos», respondió Isadora, su rostro pálido por la pérdida de sangre. «No sin completar el ciclo». Valerius la miró con súbita comprensión. «El vínculo debe cerrarse completamente». Sus ojos se encontraron a través del altar, y en ese momento algo pasó entre ellos que trascendió el caos a su alrededor. Un reconocimiento, una decisión compartida, un matrimonio de sangre completo, susurró Isadora. «Aquí y ahora». Valerius asintió una sola vez. Selene, percibiendo sus intenciones, rugió de furia. «No permitiré que me arrebaten mi portal». Se lanzó hacia ellos, su forma cambiando constantemente entre mujer y bestia, tentáculos de oscuridad extendida. En un movimiento fluido, Valerius e Isadora tomaron el cuchillo ritual juntos. En lugar de cortarse las palmas, esta vez llevaron la hoja a sus cuellos, haciendo incisiones gemelas lo suficientemente profundas
para que la sangre fluyera libremente. Por mi sangre me uno a ti, pronunciaron al unísono, palabras antiguas que sellaban un vínculo indisoluble. Se inclinaron sobre el altar, permitiendo que su sangre cayera simultáneamente en el cuenco central. Cuando sus fluidos vitales se mezclaron por tercera vez, el número sagrado en rituales de sangre, una onda de choque de energía pura emanó del altar. El portal, que había estado expandiéndose caóticamente, pareció estabilizarse momentáneamente. Su borde, antes irregular y fluctuante, adquirió definición, formando un círculo perfecto de energía oscura con un núcleo que brillaba como un sol negro. Selene quedó paralizada a medio camino hacia ellos, su cuerpo atrapado en la zona de transición del portal. «No, esto no es lo que debía pasar», gritó, su voz distorsionándose mientras partes de su forma comenzaban a ser succionadas hacia el núcleo interdimensional. Valerius e Isadora, aún manteniendo el contacto visual, extendieron sus manos libres a través del altar y entrelazaron sus dedos. «Un paso más», susurró él, con una intensidad que contrastaba con su habitual frialdad. Isadora asintió comprendiendo. Para sellar completamente el vínculo matrimonial de sangre y cerrar el portal, quedaba un último requisito: la unión de esencias. Sin palabras adicionales, ambos se inclinaron sobre el altar, acercando sus rostros hasta que sus labios se encontraron en un beso que trascendía lo físico. No era un gesto de pasión romántica, sino un acto ritual de unión esencial, donde sus almas se entrelazaban tan íntimamente como sus sangres. El efecto fue inmediato y espectacular. El portal comenzó a contraerse, centrándose específicamente donde Selene luchaba por liberarse. La criatura antigua aulló de rabia y terror mientras era inexorablemente arrastrada hacia el núcleo interdimensional. «Si caigo, ustedes caerán conmigo», gritó en un último acto de desafío, extendiendo tentáculos de oscuridad que se aferraron a Valerius e Isadora. Por un momento terrible, pareció que lograría su objetivo. El cuerpo de Isadora comenzó a deslizarse sobre el altar, atraída por la fuerza combinada del portal y el agarre de Selene. Valerius la sujetó con fuerza, pero también él sentía la atracción inexorable del vacío interdimensional. «Isadora». La voz de Ximenes resonó a través del caos mientras se lanzaba hacia adelante, sujetando a su hija. Mariposa se unió a él, y pronto todos los presentes formaron una cadena humana, anclando a la pareja a esta dimensión, excepto Carmina. En un último acto de redención, o quizás de desesperación, la hermana traidora rompió sus restricciones restantes y se lanzó directamente hacia Selene. «¡Esto termina ahora!», gritó mientras colisionaba con la antigua criatura. El impacto desestabilizó el agarre de Selene sobre Valerius e Isadora, liberándolos momentáneamente. Fue todo lo que necesitaron. Con sus esencias completamente unidas a través del vínculo matrimonial de sangre, canalizaron un último impulso de poder combinado hacia el portal. Este se contrajo violentamente, engullendo a Selene y a Carmina en un destello cegador de energía oscura, antes de cerrarse con una implosión que sacudió la montaña entera. El silencio repentino resultó casi tan ensordecedor como el caos anterior. Valerius e Isadora colapsaron sobre el altar, agotados hasta un nivel celular por el ritual. Sus heridas sangrantes comenzaron a cerrarse lentamente, el nuevo vínculo entre ellos acelerando su sanación natural. «Funcionó», murmuró Mariposa, sus ojos volviendo gradualmente a la normalidad. «El portal está cerrado. Selene ha sido desterrada permanentemente». «¿Permanentemente?», preguntó uno de los guardias, dudoso. «Esta vez sí», confirmó Valerius con voz débil pero segura. «El vínculo matrimonial de sangre es definitivo. Cierra todas las puertas».
Jiménez se acercó a Isadora, ayudándola a incorporarse. «Mi hija», dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé...» Se detuvo, incapaz de continuar, abrumado por la emoción. «Carmina», susurró Isadora, recordando el último acto de su hermana. «Eligió su destino», respondió Jiménez con pesar. «Quizás, a su manera, encontró redención». Un temblor recorrió la cámara, recordándoles que la batalla contra los cazadores continuaba en los niveles superiores. «Debemos irnos», urgió Joaquín, su forma fluctuante más estable ahora que el portal había sido cerrado. «Los cazadores han llegado al segundo nivel del santuario». Valerius, recuperando algo de su fuerza, se incorporó y miró a Isadora con una expresión indescifrable. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja, solo para ella. Isadora sostuvo su mirada, sintiendo el vínculo entre ellos, ahora permanente e indisoluble. Un lazo que iba más allá de lo político o lo mágico, tocando algo que ninguno de los dos había creído posible encontrar. «No», respondió con sinceridad absoluta. «¿Y tú?». Una sonrisa genuina, quizás la primera en décadas, iluminó brevemente el rostro de Valerius. «En absoluto». 3 meses después, el castillo Sangremoon se erguía majestuoso bajo un cielo nocturno despejado. Las renovaciones estaban casi completas, borrando los últimos rastros de la batalla que había tenido lugar cuando los cazadores, derrotados en el Palacio Lunar Dragón, intentaron un último ataque desesperado contra la fortaleza del norte. En la torre más alta, Isadora contemplaba el vasto bosque nevado que rodeaba su nuevo hogar. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío, un recordatorio constante de lo lejos que se encontraba de las cálidas montañas mexicanas, donde había pasado sus primeros 3 siglos. Sintió la presencia de Valerius antes de verlo. Su vínculo matrimonial había evolucionado de formas inesperadas, permitiéndoles percibir las emociones y ubicaciones del otro con precisión sobrenatural. «Los últimos delegados han llegado», anunció él, colocándose junto a ella en el balcón. «Representantes de todos los clanes importantes, tanto del norte como del sur, incluso los Blackmoon», preguntó ella, refiriéndose al clan más reticente a aceptar la nueva alianza. «¿Incluso ellos?», confirmó Valerius con satisfacción apenas disimulada. «Nuestro matrimonio forzado ha logrado lo que generaciones de diplomacia no pudieron, unificar verdaderamente a los clanes vampíricos». Isadora sonrió levemente. Irónico que un matrimonio arreglado por razones políticas terminara cumpliendo exactamente su propósito original. Valerius tomó su mano, un gesto de intimidad que habría sido impensable para él hace apenas unos meses. «Con una diferencia crucial», señaló. «¿Cuál?». Se transformó en algo real. Se miraron en silencio, comunicándose sin palabras a través del vínculo que compartían. Lo que había comenzado como una obligación impuesta por otros se había convertido, a través de pruebas de fuego y sangre, en una unión genuina basada en respeto mutuo, comprensión y, sorprendentemente, un afecto que crecía cada día. «¿Alguna noticia de Joaquín?», preguntó Valerius, cambiando de tema. «Ha encontrado rastros de actividad inusual en los límites dimensionales cerca de Oslo», respondió Isadora. «Pero nada concreto que sugiera que Selene o Carmina puedan regresar». «Bien, continuaremos vigilando, por supuesto». Desde las profundidades del castillo, el sonido de música y voces anunciaba el inicio del banquete de celebración, la consolidación formal de la Gran Alianza, como ya la llamaban, marcaría el comienzo de una nueva era para los inmortales. «¿Lista para enfrentar a la corte, Lady Blackthorn?», preguntó Valerius con un brillo travieso en sus ojos plateados, utilizando por primera vez su nuevo título formal.
Isadora se irguió, su vestido de gala negro con detalles plateados y dorados, ondeando suavemente con la brisa nocturna. En su cuello, un collar de obsidiana y plata contenía una gota de la sangre de Valerius, así como él llevaba la suya en un anillo similar. «Siempre estoy lista, Lord Blackthorn», respondió con una sonrisa que mezclaba dulzura y fiereza en perfecto equilibrio. Después de todo, ¿qué son las intrigas cortesanas comparadas con cerrar portales interdimensionales? Valerius rió, un sonido que ya no resultaba extraño en él. Juntos, descendieron hacia el gran salón donde el futuro los esperaba. Un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero que ambos habían elegido finalmente, por voluntad propia. En las sombras entre dimensiones, donde el tiempo fluye de manera diferente y las leyes de la física son meras sugerencias, un par de ojos, uno negro con pupila dorada, otro ámbar con pupila vertical, observaban, pacientes, esperando. La historia de Valerius e Isadora no había terminado, simplemente había entrado en un nuevo capítulo, uno donde el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero esa sería otra historia.